Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Si le bajas un poquito, Sebas, para que no se escuche tan fuerte. Dice la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, pero me interesa esto. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener todo, retener lo bueno, ¿no? Voy a examinar y voy a retener lo que es bueno. Hoy quiero hablar acerca de la profecía o los profetas, que era un tema que me quedaba pendiente de explicarles acerca de los dones. Todavía no queda muy claro, hermanos. Pero quiero introducirlos con cosas naturales, hermanos, ¿no? A unos les gusta la profecía o les impacta eso, a otros no quieren saber nada, ¿no? De lo espiritual o les da miedo, hermanos. Pero yo te pregunto, ¿crees que es importante esto, sí o no? Sí. ¿Por qué, hermanos? ¿Previene? Previene. Ajá. Algo que va a pasar. Ok, vamos a ir viendo todo eso. ¿Qué más? ¿Por qué creen que es bueno esto, hermanos? Porque guía a su pueblo. Guía a su pueblo. ¿Qué más? Para que no se pierda la iglesia. Sí es importante esto de los dones, de lo espiritual, de la profecía, hermanos. ¿Sí creen que sea bueno? Sí. Sí es bueno, hermanos. Pero muchos no queremos estar en esto por temor, por duda. ¿Alguien me puede decir si tiene temor a esto o tiene alguna duda? Con confianza. Hoy no vamos a terminar hoy, pero a lo mejor tu duda es la duda de otro, pero tú eres valiente y preguntas, y el otro no es valiente y no pregunta. ¿Alguien tiene dudas, miedos del don de profecía o ser profeta o de esto espiritual, de este ambiente espiritual, hermanos? Probando, 1, 2, 3 y probando. ¿No tienen duda? 1, 2, 3. Entonces ya mejor predico y ya no doy este curso. Porque si no hay preguntas, no hay dudas, miedos. Mi Dave. Yo sí tengo una duda. Sí, mi Dave. Bueno, a lo mejor a lo mejor muchas veces es confusión, porque yo he visto que, o bueno, he sentido que muchas veces alguien nos dice algo, o sea, que ya sea en sueño o así, nos habla algo, alguien nos habla, o sea, ¿cómo saber si viene de Dios? Para no confundir igual a la iglesia, o que la iglesia me crea. Ok, muy bien, vamos a ir viendo eso. ¿Alguien tiene esta misma duda de mi hermano Dave? ¿Y por qué no preguntan? A ver, ¿qué más, hermanos? Que pensaba que como mujeres… Si le suben un poco más al micrófono, chicos. A veces yo pensaba que eran mis sentimientos, o que yo decía a Dios, Señor, ¿cómo sé que tú me estás hablando? Y que no soy yo, que no soy mi propio yo, porque obviamente pues a veces nos confundimos de esa manera, ¿no? Pero si le preguntamos a Dios, Dios lo hace, porque a mí una vez así me pasó, oré por una persona y me dijo esa persona después, oye, dice, ¿cómo sabía lo que me estaba pasando? Pues que no fui yo. Y ese día yo dije, Señor, yo sé que tú fuiste, porque yo ni sabía nada de esta persona, ¿no? Pero a veces quizás hay confusión, que es lo que decía mi hermano Day, confusión de que no saber si realmente nosotros somos nuestro propio yo, nuestros propios sentimientos o qué pasa, ¿no? Muchas veces nos confundimos de esa manera. Más, hermanos. Yo cuando comencé con esto me daba miedo, hermanos. Porque como es espiritual, ¿cómo saber si es de Dios o del demonio? ¿No? O muchas veces, o sea, tenía miedo de que no pudiera controlarme, ¿sí me explico? Que entrara en un momento de éxtasis o no sé,
Nunca me he drogado, ¿no? Pero así de proyectarme y no saber. Yo tenía miedo de eso, hermanos. Tenía miedo de que o sea, qué oso, ¿no? ¿Cómo voy a estar? O sea, muchas cosas, al menos yo. Veo que ustedes están bien picudos, ¿no? O sea, ni sufren, ni se acongojan, pero creo que muchos deben de tener más preguntas. Sí. ¿Qué diferencia hay en profecía y ser profeta? Ok, fíjense, ¿qué diferencia hay entre profecía y ser profeta, hermanos? O sea, si hay muchas cosas, todavía no está claro en la iglesia, hermanos. No sabemos si lo que digo profetizo o es emoción mía. Todo eso lo tenemos que, no hoy, sino yo creo que en 2 clases lo vamos a experimentar. Pero fíjense, si tú le dijeras a tu esposo, oye amor, oye gordo, oye flaco, cómprame una lavadora, ¿no? Y él te dijera, no, ¿para qué? ¿Tú qué le dirías? Como tú no te cansas, ¿qué más? Como tú no lavas. Fíjense, hermanos, si tú no, o sea, es cierto eso, hermanos, o sea, no más se ríen ustedes, pero piensan hasta groserías ustedes. Mi hermana Juanita lo dijo bien, pero fíjense, si tú no sabes cuál es tu necesidad, vas a buscar esa necesidad. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, si tú le dices al viejo, oye viejo, cómprame una lavadora, el viejo como no lava, ¿qué te va a decir? Pero ¿cómo puedes hacer que entienda tu necesidad? ¿Me explico? Que lave el flojo, ¿no? Pero aún así no vas a ver. O sea, no vas a ver lo que es meter la ropa blanca con cloro y todo y que salgan las manitas así todas hasta... ¿Me explico? Y ya anden así caminando como el Rex, porque todas sus manitas les arden, ¿no? Entonces, hasta que la persona o tu esposo no lo pongas a lavar, él no va a saber la necesidad. Yo necesito, hermanos, que ustedes identifiquen cuál es su necesidad. Tú necesitas este don, hermanos, el de la profecía, o tú necesitas al Espíritu Santo, que es el que da los dones. Si lo necesitas o no. Es que mira, si tú no lo necesitas, te digo un secreto, jamás vas a tener nada. No tienes esa necesidad. Hay muchos en la iglesia, hermanos, que prefieren estar así, sin la necesidad de experimentar las cosas sobrenaturales, hermanos. Está bien, no hay ningún problema. Pero tu corazón no es un corazón pentecostés. Tu corazón es un corazón bautista, metodista, luterano, pero jamás un corazón pentecostés. ¿Por qué no tienes un corazón pentecostés? Porque no anhelas las cosas del Espíritu Santo. Somos pentecosteses, ¿por qué? Porque creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo y no solamente creemos, sino que las anhelamos en nuestra vida. ¿Alguien me puede decir quién ha tenido una manifestación del Espíritu Santo? ¿A quién Dios le ha hablado a través de profecía o de una palabra de ciencia? ¿A quién le ha hablado, hermano? Yo sé que a todos, pero todos le sacan y pocos son los que dicen, yo pastor. ¿A quién, hermanos? ¿A quién más? De los nuevos, no, de los que ya tienen tiempo, no, de los nuevos, me interesan de los nuevos. Ahora resulta que a ningún pecador les ha hablado de los nuevos. Hijos gatos, por no decir otra cosa. ¿No les ha hablado el Señor a través de un mensaje profético, de una palabra de alguien? A ver, nuevos, ¿quieren que les vaya preguntando a los nuevos? A ver,
En lo espiritual sí. ¿Qué has experimentado, Mayra? Cuando llegué el primer día, Ajá. ¿Qué experimentaste, Mayris? pues yo pensé que usted era un chismoso. ¿Ah, yo? Sí, porque, bueno, usted oró por mí y me dijo cosas que yo no le había dicho porque no lo conocía. Ok. Eso. ¿Pero qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? Pues sentí bonito y Ok. aparte también fue como sorpresa para mí. Bueno, estuve como sorprendida, pues porque, pues sí, porque yo a usted no lo conocía y incluso pensé a lo mejor que mi hermano le había contado de mí o así. En realidad sí. Bueno, eso. solo Ok, eso. eso fue la primera vez, ¿no? Y después, no sé, ¿qué has experimentado cuando te han otra vez hablado? ¿Qué piensas, Mayris? ¿Qué sientes? Ahora, ¿cuál es tu postura a comparación de un principio? Ahora, ¿qué piensas, Mayris? Pues siempre estoy sorprendida Ujú. porque a veces yo le he preguntado cosas a Dios y cuando han orado por mí, él ha respondido o a veces yo también digo, ya ni le voy a preguntar, ¿no? Y entonces, ahí pues me doy cuenta de que, o sea, luego a veces digo, bueno, pienso, ¿no? Que pienso y sé que Dios conoce mis pensamientos, pero luego digo, no, ya ni le voy a decir esto, ¿no? Y a veces, o sea, hasta digo, como que se hace de la vista gorda o así, pero en realidad cuando ya han orado por mí, pues me han dicho cosas que me sorprenden y que a veces digo, pues como Dios, yo digo, ¿no? Así de ya no le voy a preguntar nada o hasta le he dicho así de ya no te voy a preguntar, pero Dios sabe lo que a veces yo necesito que Él me diga y a través de otros hermanos me lo ha dicho y he sentido pues su amor y que Él es como lindo y tierno conmigo. Bien, ¿alguien más, hermanos? ¿De los nuevos? ¿O de los pecadores? ¿Alguien más? Normita, a ver, atrás, hermano. Bueno, pues yo he experimentado muchas cosas, ¿no? Al principio, cuando yo llegué a Cristo, yo decía, todos están locos, ¿no? Porque danzan, porque gritan, porque lloran y todo eso, ¿no? Y cuando, pues en cierta forma yo me sentía como incrédula, ¿no? Así como Sí, decía, sí. pues sí creía en Dios, pero no creía en las grandezas que hace el Señor. Entonces, en mí ha obrado de muchas maneras y yo creo que el enemigo ha puesto a prueba mi fe muchas veces. Y pues, como dice Mayra, ¿no? A veces estoy sorprendida con las cosas que hace Dios en mi vida, porque me ha levantado de muchas cosas y aún así, pues yo sigo de pie, ¿no? Y gracias a Dios, pues porque pues Él me trajo con lazos de amor a su camino. Ok. Fíjense, hermanos. Entonces, ¿es importante las manifestaciones del Espíritu Santo? Sí. Sí, hermano. Tú debes de anhelar siempre esas manifestaciones del Espíritu Santo. Jamás deje de anhelar eso. ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios dice claramente que el Señor Jesús dijo que yo me iré, pero dejaré a alguien, a un consolador. Si tú no anhelas las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿qué crees? ¿No estás qué? No estás anhelando que está aquí, hermano. No estás anhelando al Espíritu de Dios. Tú me podrás decir, no, yo por eso oro a Jesús y a Dios. Jesús mismo dijo, yo iré, pero dejaré al Consolador. Él hará esto y esto por nosotros. Todo esto pídanlo en mi nombre, pero al Consolador. El Espíritu Santo está operando, pero si tú no crees en las manifestaciones del Espíritu Santo, como lo comentaban las chicas, o tú no anhelas las Espíritu Santo,
quiero decirte, hermano, que serás una persona fría, vacía. De corazón te lo digo. Tendrás mucho intelecto, pero no sabrás lo que se siente tener el fuego. De verdad, hermanos. El Espíritu Santo dijo, pero recibiréis poder. Aquí, hermanos, se siente fuego. Cuando profetizas, aquí se siente algo, hermanos. Cuando hablas en lenguas, algo se mueve. Tú necesitas anhelar, decir, yo quiero sentir eso que quiere el pastor, dice el pastor, eso es anhelar el Espíritu Santo. Pero hoy en día, hermanos, la gente menosprecia las profecías. Vamos a ir viendo todo esto, estas preguntas, y la mayoría, te voy a decir algo, hermanos. Si tú escuchas una profecía o tú ves una manifestación del Espíritu Santo, de pasarte como Mayris, como Norma, como a muchos nos ha pasado, que no creemos. Dudamos. La palabra de Dios habla claramente de aquellos que contristan al Espíritu Santo. Y sabes, aunque somos una iglesia pentecostés, muchos están manifestando el Espíritu de Dios y muchos estamos así. Así. Ese show. Le dijeron eso. Es lo mismo. Y tú contristas al Espíritu de Dios. Y sabes, cuando tú contristas, te empiezas a morir. En las iglesias, aquí hay mucha gente que está muerta, hermanos. Porque vive conforme a la carne y no conforme al Espíritu Santo. Hay mucha gente que lee la Biblia y conoce más que algunos de ustedes. Pero ¿sabes? El conocimiento mata y envanece, pero el Espíritu Santo vivifica, trae vida. Esa es la diferencia, hermanos, entre este movimiento que se está levantando de los judaizantes. Tienen mucho conocimiento, muy bueno, hermanos, pero ¿saben? Están vacíos. Porque solamente el Espíritu de Dios es el que da vida, hermanos. Entonces, quiero decirte que es bien importante que tú busques y desees el derramamiento del Espíritu Santo y las profecías, hermanos. Hay profecías que son muy duras, pero hay profecías que son muy buenas. Y hoy vamos a ir hablando de todo esto acerca de lo que son el don. Bueno, ahorita les voy diciendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermanos? Que la iglesia se destruyó, se dividió por el pastor, por el profeta, por algún hermano. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, hermanos? Muchas, hermanos. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a esta declaración, hermanos? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento, hermanos. Hoy con todas las cosas que está pasando, lo que el Señor me decía de que vienen tiempos difíciles, de que las cosas van a empeorar, de que las señales de su venida están presentes. Hermano, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que muchos en los postreros tiempos tendrán comezón de oír, hermanos. Pero lo que ellos quieren. Dice que en los postreros tiempos se levantarán muchos profetas, muchos Cristos, hermanos. Y muchos de los que estamos aquí en todas las iglesias, nos vamos a quedar, hermanos. De verdad. De verdad hay muchos que venimos aquí solamente por compromiso, por escuchar, pero no hay ningún cambio en nuestras vidas. Y fíjate, quiero que entiendas, ¿por qué crees que no hay ningún cambio en nuestras vidas? Otra, porque no hay presencia. ¿Por qué no hay cambios en nuestras vidas? ¿Por qué, Norma?
Ok, muy bien, ya. A ver, Norma Hernández. Porque no se ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Ok, también. Pero fíjense, dice la palabra de Dios que el que convence de pecado, ¿quién creen que es? Si tú no crees en el Espíritu Santo, si tú no buscas su presencia, nunca va a haber un cambio en tu vida. Vas a seguir igual. Vas a venir a la iglesia, te vas a sentar, te vas a ir y vas a seguir igual en tu casa. No va a haber un cambio, no vas a impactar a nadie. No vas a impactar a nadie. Podrás hablarles de Dios, pero no vas a impactar a nadie. Porque el Espíritu Santo es el que transforma a la gente. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, no va a pasar nada con la gente que hables. Entre más al Espíritu de Dios, va a haber cambios en tu vida visibles. Visibles. ¿Por qué los matrimonios están así? Porque no hay ese encuentro con el Espíritu Santo. ¿Por qué los hombres son así? Porque no hay. ¿Por qué los hombres son tan duros, tan secos con sus esposas? Por lo mismo, porque no buscan al Espíritu de Dios. Porque si buscaran al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo les revelaría su maldad o en dónde están fallando. Fíjense. Entonces ya le puedes decir a tu esposo, entonces tú eres carnal. Porque vives conforme a la carne, porque no ha habido ninguna transformación. Hermano, no te estoy diciendo que ya tienes que ser santo, perfecto. Pero el Espíritu Santo es el que redarguye si estás mal, hermanos. Pero si tú ni siquiera sabes quién es, pues obvio, hermano. Es que quiero decirte que si tú no tienes conocimiento, si tú te vas de la iglesia o se divide la iglesia, no es por el pastor, ningún ministro. Es por ti, hermano. La verdad. Ya se está terminando el tiempo de los inmaduros, ¿no? De los que se van y se les disciplina y chillan. No, hermano. Conocimiento, hermanos. Madurez. Ya no es culpa del líder, del ministro, es tu culpa. Ajá. Ya deja de culpar a medio mundo. Vamos. Conocimiento, hermano. ¿Ok? Vamos. Lo que les decía Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, se van a levantar gente que va a tener poder. He visto que en la India hay estos monjes budistas que hacen operaciones sin instrumentos. ¿Y qué crees que pasa? Que sanan. Que sanan, hermanos. Y acá ahora le dices al pastor, oiga, pastor Lalo, ¿puede orar por mí por gripa? Y hasta pulmonía te da. Y dice, no, mejor voy con los budistas. Es una realidad, hermanos. Es una realidad. Pero dice la palabra de Dios que se levantarán falsos y harán grandes señales y prodigios, hermanos. Hay veces que no sanamos y le decimos a Dios, Dios, ¿qué pasa? Hay veces que no mejora nuestra economía, le decimos, Dios, ¿qué pasa? Pero si nos dicen, no, mira, te están haciendo esto, te ayudo, te hago un trabajito. Y vamos, hermanos, y las cosas mejoran. Pero, ¿sabes? Dios no quiso que mejoraran por su voluntad porque no ibas a entender. No has comprendido. Pero como no te gusta sufrir, no te gusta padecer, no te gusta escuchar la voz de Dios, vas a la fast food, a la comida rápida. Rápido, yo quiero rápido, yo quiero el trabajito rápido, yo quiero el milagrito rápido, ¿verdad? Entonces, amado hermano, por eso es mi preocupación de que tú sepas, hermanos. Oye, en el internet, hermanos,
hay un montón de predicaciones, un montón de apóstoles, un montón de profetas, movimientos, hermanos. Y sabes, te voy a decir algo. La mayoría de la gente prefiere ver una prédica que ir a la iglesia. De verdad. De ver la prédica del jueves del pastor Eduardo a mejor a ver la prédica de Cash Luna, de Maldonado, del Gigi Ávila, aunque ya se murió, mejor esas. Porque ese es poder. ¿Es correcto? ¿Es correcto, hermanos? Yo te lo voy a preguntar. ¿Tú crees que sería la misma corrección si el vecino o que tu hijo te dijera, mejor voy con el vecino, mamá, o con la vecina, porque ella sí corrige y es sabia para corregirme, para enseñarme? ¿Qué le dirías a tu hijo, a tu hija? A ver, hijo de tu peloncita, ven, ahorita vas a ver, ahorita. ¿O a poco le dirías, sí, hijo, ve con ella? Uy, no, hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no funciona, hermanos? Porque el que conoce al hijo es la mamá o es el papá. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo como pastor que le dé instrucciones a ustedes o los aconseje que otro pastor, hermanos. O viceversa. Va a llegar una palabra de parte de Dios que sí va a ser, hermanos. Pero nadie sabe redil, sino el mismo pastor, hermanos. De verdad, hermanos. Cuando llegan los pastores, no, pastor, la iglesia, y pues quédate, cásate con ella, para que veas cómo son de conflictivos, cómo son de Barbies, que no se les puede decir nada, porque se ponen el título Barbie, ya me voy, y se van. De verdad, hermanos. Entonces, vamos a continuar. Primera de Tesalonicenses, no apagues al espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo y retener lo bueno, hermanos. Dios va a traer profecía a la iglesia, hermanos. Pero muchas veces la profecía no es bonita, hermanos. No es bonita. Vamos. ¿Cuántos hemos escuchado? Yo profetizo sobre ti. ¿Se han escuchado eso? Hermanos, pastores, profetas, apóstoles. Decreto sobre ti. Traigo una palabra profética para ti. Dice el Señor. ¿Cuántos hemos escuchado eso, hermanos? Ya sea en el internet o cuando se van a otras iglesias ahí, de ovejas débiles. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo te pregunto, hermano, ¿qué es lo correcto? ¿Está bien esto o no está bien? ¿Alguien sabe si está bien o no está bien? Fíjense que mejor no pregunto, mejor ni digo. Entonces, iglesia, estamos como muy verdes en esto, hermanos. ¿Cómo saber que dicen si la profecía proviene de Dios o no proviene de Dios? ¿Cómo saber si los pensamientos que me llegan provienen de Dios o no provienen de Dios? Y tenemos miedo, ¿sabes? Y nos sentimos inseguros. Pero, ¿sabes? Muchas iglesias se han destruido por algunas declaraciones de este tipo, hermanos. Miren, el ministerio profético o el de profecía es un don como muy llamativo, pero es bien peligroso, hermanos. Es como la Jezabel, hermanos. ¿De verdad? Te seduce, dices, ay, yo quiero eso. Y no sabemos, Vamos a ver esto, hermanos, porque luego se nos complica mucho esto.
¿Quién reparte los dones, ministerios y operaciones o manifestaciones en la iglesia? Los dones, ¿quién los reparte? El ministerio, las operaciones. Están así como diciendo, pastor, eso es como sobrenatural. Ok, los dones. ¿Cuáles son esos dones, hermanos? Lenguas. Exacto. ¿Para esos tú te esfuerzas? No. Cuando te das cuenta ya están pasando cosas. En este, hermano, en los ministerios, ¿quién los da? ¿Quién los da? Jesús. Ajá. ¿Qué ministerios son, hermanos? Ok. ¿Y en estos te esfuerzas? Sí. Dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó. ¿Qué significa? O sea, los va formando, los va forjando, los va diseñando. Pero eso implica, hermano, que debes de estar trabajando. O sea, tú tienes un llamado. Yo platicaba con alguien. Ajá. Varios de aquí tienen un llamado, ¿sí o no? ¿Cuál es tu llamado? Eso es todo padrísimo, ¿eh? Amén, gloria a Dios, pastor. ¿Cuál es? No sé. Ser oveja, ok, bien, entonces. ¿Cuál es su llamado? ¿Alguien me puede decir cuál es su llamado? Dice Miriam Levita. Evangelista, ¿quién dijo? Hermano, ¿quién tiene otro llamado? Maestro, ¿quién tiene otro llamado? Deje que él hable. Esa está buena, Miriam. Dice Miriam que Isaí tiene el llamado de misionero. ¿Pero es misionero? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, levanten la mano alguien y díganos, porque... pues, a ver, eso estuvo muy bueno, mire. A ver. No, Norma, no. Otra persona. ¿Quién? No. A ver, ¿cómo, Mayra? Porque todavía no lo ejerce. Si tú no lo ejerces, no puede ser. ¿Me explico? Tienes el llamado. Hay varios que tienen aquí el llamado de pastor y luego no lo ejerces. Se está forjando, pero todavía no lo ejerces, hermano. Entonces, una cosa es tener el llamado y otra ¿qué? ¿Me explico? Si yo tengo el llamado de profeta, pero no lo ejerzo, pero tengo el llamado, ¿soy profeta? No. ¿Por qué? Entonces, ya empieza su chicharito a trabajar. Si uno ejerce un llamado, imagínense, el levita tiene un llamado de levita y está ahí arranado, rascándose las panzas atrás, haciéndose así. Miguel. ¿Sí me explico? Quiero, hermanos, que esto le quede bien claro. Porque hoy en día pensamos que porque tenemos el llamado, ya lo somos. Iglesia, para que no te confundas, hermanos. El día de mañana salgas de aquí porque te vas a Europa, porque Dios te mandó para allá. No quiero que te impactes. ¿Ok? ¿Listos? Vamos. Ok, las operaciones de Dios. Fíjense, hermanos. Cuando Dios opera, el que yo tengo, yo no tengo el don de profecía, pero si Dios en ese momento, los que tienen el don de profecía, se enfermaron o no vinieron o no sé, se fueron a comer hamburguesas con Edward, y nada más estoy yo. Yo no tengo el don de profecía, pero si dice Dios, quiero que profetices, ¿qué crees? Voy a profetizar, pero no significa que tenga ¿qué? ¿Por qué? A ver.
Otra cosa. Porque no lo tiene, porque Dios operó en ese momento en usted. Ay, casi le da. Y luego... No, ya. O sea, para la siguiente voy a volver a profetizar. No, hermanos. Porque ya llegaron toda la banda después de las hamburguesas, ya llegaron. Entonces, Dios en ese momento, Él operó por su voluntad. Necesitaba ver profecía, pues ni modo, hijo, pues tú empieza a profetizar. Y profetizo. Pero ya después, el domingo que ya están todos, hermanos, y por más que le haga, sí, no voy a profetizar. Porque en ese momento operó Dios. Pero el que tiene el don, un ejemplo, el de profecía, dice el Señor, mi iglesia me alaba solamente de labios y no de corazón. Todos los que tienen ese don, les va a llegar la misma palabra. Y solamente uno se puede levantar. Y los otros pueden secundar con la misma palabra, la misma esencia, pero con diferente palabra. Y ahí se confirma, hermanos. Esto hablando acerca de la profecía. Ahorita me voy a meter solamente con profecía, hermanos, y profetas. ¿Ok? Listos. Entonces, más o menos ya les quedó claro. Dudas, preguntas hasta aquí. No los voy a saturar mucho con cosas porque quiero que no queden locos como yo. 20 minutos más. Ok. Hay un movimiento de apóstoles y profetas que dicen la iglesia debe de ser dirigida por ellos, no por pastores. Hermanos, esa es una realidad. Hoy en día, apóstoles, profetas, no dudo que sean apóstoles o profetas, sí, pero dicen que ellos son mayores o tienen más unción o son más importantes que cualquier otro ministerio. Hermano, y si vas a estas iglesias apostólicas, y si tú llegas y le dices, no hermano, ¿por qué dices eso, hermano? O sea, los pastores, ¿sabes qué te van a decir? Lárgate, hacedor de maldad. Yo necesito, hermano, que tú tengas el conocimiento. Esta palabra es lo que dicen los apóstoles y profetas, pero ¿qué dice Dios? No, hermana, no me digan que no, o sea, ¿qué dice Dios? Ok, ¿quién es mayor? Efesios. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Dice para perfeccionar a sus santos. Todos tienen una función, hermanos. Todos tienen una función en la iglesia. Nadie es más, nadie es menos, hermanos. Ajá. Todos tienen una función. ¿Qué pasaría, hermano, si yo tuviera todos estos ministerios? ¿Qué pasaría? ¿Sí puedo? ¿Por qué? Perfecto, por decirlo así. Nada más entendimos por decirlo así. Porque no dejaría crecer a los demás hermanos que tienen así un ministerio, que tienen dones, porque nada más lo haría usted. Ok, otra cosa, lo que comentaba mi hermana Ana. Fíjense, hermanos, esto es bien importante, iglesia. Por si alguien se cree el papá de los pollitos, la mamá de los pollitos, está mal. Así les digo, está mal, hermanos. A ver, hermana Ana y ya después a mi hermana Norma Hernández, ¿no? A ver, hermana, ¿por qué dice que no, hermana Ana? Porque todos necesitamos de todos, ¿no? Y se supone que es un cuerpo, el cuerpo de Dios. Todos necesitamos a lo mejor de profetas, del pastor, de evangelistas, de todos. Somos un cuerpo, hermanos. ¿Sí me explicó?
Yo no puedo decir que no necesito a tal, a tal. Sí, hermano, sí. ¿Lo puedo hacer? Sí. Pero uno, es cansado. Dos, me puedo perder. ¿Por qué? Porque puede haber en mí soberbia, altivez, hermano. Mi hermana Norma Hernández. Sí, aparte la palabra es muy clara. Ahí está diciendo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y de lo contrario diría que a una sola persona se le pudiese dar todo eso. Aparte, como dice, somos un cuerpo y tenemos varias funciones como cuerpo. Ok, entonces no puedes anhelar lo que tiene tal hermana, tal hermano. Tú vas a tener lo tuyo, hermano. No puedes, ay, es que yo quiero ser profeta porque, ay, no, el profeta se levanta y todos se callan y le hacen reverencia y cuando camina le besan la mano y… No, hermanos, es en serio, aquí en la iglesia no es así. Pero hay iglesias, hermanos, o sea, que pasas al profeta así. Y todos… En verdad, hermanos, cuando me tocó la primera vez, se lo digo, yo lo viví, hermanos, con este hermano que tenía profecía y empezó a hablarles a los hermanos así bien mortal. A la pastora le dijo, a ver, pastor, le dije, si le dijo a la pastora, este cuate rascaguitarras, ¿qué le va a decir? Fíjense lo que hice, Dios cúbreme, cuídame de él. Cuando ¿quién es el que revela? Dios, hermanos. Pero fíjense cómo nos inyectan a que idolatremos a la gente, hermanos. Idolatremos al profeta, al apóstol, al pastor, o sea, no, hermanos. No podemos idolatrar a nadie. Ajá. Si el pastor tiene mucha unción o tiene mucha gracia, a Dios y a la gloria. Si el profeta tiene mucha unción, a Dios y a la gloria. ¿Por qué les digo, hermanos? No quiero que se pierdan cuando alguien se levante aquí bien tremendón. Dice Hebreos 13:17, obedeced ¿a qué? A vuestros pastores. ¿A los apóstoles? ¿A los profetas? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho. La otra vez el hermano César dice, a mí me dicen que oré, ¿y qué dijo el hermano César? Yo no oro. Pues porque no es lo mismo, porque él actúa como profeta, pero si actuara como pastor, le dolería cuando la iglesia no viene. Cuando la iglesia se le discipline, ya tampoco viene a la iglesia. Le dolería cuando alguien está viviendo como el mundo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, si estos apóstoles, estos profetas dicen, no, la iglesia debe de estar sujeta a un profeta o a un apóstol, que es lo máximo, esa persona que está declarando es una persona mentirosa. De verdad, hermanos. Hoy en día se habla del don de profecía, el ministerio o movimiento profético y el profeta. Vamos a diferenciar estas cosas, hermanos. Ajá. No es lo mismo, hermanos, Chana que Juan, hermanos. Profecía, ajá. Dice, consiste en declarar los propósitos de Dios, ya sea reprendiendo y amonestando al impío o consolando al afligido. Consiste en declarar los propósitos. Una profecía es una palabra de Dios, hermanos. Fíjense, vean esto, hermanos. Bueno, ahorita les digo. Seguimos. El don de profecía, ya se los había explicado, es exhortar, edificar y consolar a la iglesia. Ahí les pongo 1 Corintios, Jueces, Hechos. El don de profecía, hermano, no es, porque así lo tenemos, ver cosas de un futuro. Así lo tenemos, hermanos,
Pensamos que si yo tengo el don de profecía, puedo ver, así como la espada del augurio, más allá de lo evidente. Mentira del diablo. El don de profecía no es para ver las cosas a futuro, ni las cosas al presente, ni las cosas del pasado, hermanos. Esos son otros tipos de dones. El de profecía es hablar de parte de Dios. Fíjense. Bueno, ahorita vemos eso. Ya les digo, no. Ahorita les voy a decir el porqué. El mover profético no depende de las personas, depende de lo que Dios quiere hacer a través de la autoridad establecida en el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que tú no seas profeta, lo que les estaba diciendo, ni te muevas en el don profético, pero por la atmósfera que existe en el lugar, tú eres empapado de eso y comienzas a profetizar por un tiempo específico, hermanos. Ajá. Puse en el 1 de Samuel 10:5. ¿Qué es lo que pasa? Que está una compañía, está un grupo de profetas y están profetizando, hermanos. Llega Saúl, hermanos, así llega bien picudo, ajá, y empieza, está con ellos, y es tan fuerte la presencia de Dios, o el mover profético, que Saúl empieza a profetizar, hermanos. Y por eso se le dice, Saúl entre los profetas. No, hermano. Hay veces que el ambiente en la iglesia está muy fuerte, el ambiente espiritual. Y unos empiezan a tener visiones, otros empiezan a escuchar cosas, lo que decía David, y muchos, o sea, así como un pensamiento les llega. Ustedes están así alabando a Dios y les llega un pensamiento que interrumpe lo que están haciendo. El Espíritu de Dios se está manifestando. Ajá. Entonces, no siempre, hermanos, en esos ambientes, o sea, lo que les puse el ejemplo, no siempre vas a profetizar. Puedes profetizar, sí, por el ambiente que se está haciendo, pero eso no significa que estés o tengas el don de profecía. Ahora, el profeta. Ahorita vamos a ver. La palabra profeta deriva del griego prophetis, el otro quién sabe qué dice, cuyo significado etimológico es el mensajero o portavoz de otro. Un profeta era una persona que hacía las funciones de vocero de Dios. Él hablaba en el nombre de Dios. El profeta es la boca a través de la cual Dios habla a los hombres. Ahí están las citas. Y por lo tanto el profeta no dice lo del hombre, sino lo de Dios. Ahora sí les voy a poner este ejemplo. Quiero que vean esto, hermanos. Aquí dice en el libro de Ezequiel 5:5. Así ha dicho Jehová el Señor, está en Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos. Fíjense, así ha dicho el Señor. El profeta, hermanos, habla lo que Dios dice o quiere. No es que, hermanos, porque llega a pasar, hermanos, el profeta o el que tiene el don de profecía dice infinidad de cosas, no son de Dios. Los que tienen el don de profecía en muchas iglesias piensan que son profetas. No, hermanos. El que tiene el don de profecía solamente tiene un don. Pero el profeta, hermanos, va más allá de tener un don, hermanos. Ahorita les voy a ir explicando. Pero una profecía de parte de un profeta va muy específica, hermanos, a ciertas personas. Fíjense, Ezequiel habla de esto. Vamos a quién. Seguimos en Ezequiel. Profecía contra los montes de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Fíjense cómo es la profecía del profeta, hermano, no del don de profecía, hermanos. Vamos otra vez a otra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová. Hermanos, es muy diferente el don de profecía al profeta.
Tú puedes tener el don de profecía, pero no eres profeta. Para ser profeta, hermanos, al menos debes de tener otros 2 o 3 dones. Porque el profeta, tú lo que ves del profeta, hermanos, por eso mucha gente se confunde. Es que la profecía es ver a futuro, es que la profecía es revelar los pecados, es que la profecía… No, hermanos, eso lo hace el profeta, porque en el profeta actúa el don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento y profecía. Por eso piensan, hermanos, o dicen que, es que el que tiene el don de profecía puede discernir, puede ver pecados ocultos, puede ver el futuro. No, hermanos, ¿eso sabes quién lo hace? El profeta. En el profeta actúan al mismo tiempo esos dones. Ciencia, discernimiento, sabiduría y profecía. Y ya hay otros profetas que actuaba otro don bien tremendo. ¿Cuál creen? Milagros. No, ese lo actúan. Ese tipo de don, ¿en qué profeta? En Elías. No va a llover. Y no llovía, hermanos. Va a llover. Y llovía. Entonces, ¿por qué te digo esto? Para que no te impactes o digas, es que él tiene el don de profecía, es profeta. No, no es profeta. Profeta es aquel que lleva esos 4 dones al menos, hermanos. Y trabaja en eso. ¿Sí me explico? Si tú no trabajas como profeta, no puedes ser profeta. ¿Por qué? Es que yo tengo mi llamado, sí, pero no lo ejerces. En la iglesia no tenemos esos, hermanos. Pero ese día que platicaba con mi hermano César, me dice, pastor, tengo una palabra para usted. Le digo, sí, hermano, suéltela. No pasa nada. Y ya me dio la palabra, ya hasta se pusieron a ver. Ya me dio la palabra, hermanos. ¿Y saben cuál es la palabra? Que se va a levantar el ministerio profético en la iglesia. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? A ver, ¿qué sea eso, hermanos? ¿Qué crees que pase que se levante un profeta en la iglesia? O profetas en la iglesia. No. ¿Qué sentirías tú? Que se levante un Elías aquí. No, bueno, fuera envidia. La verdad, ¿qué sentirías, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque si andamos mal. Miedo, hermanos. Miedo. La gente le tenía miedo a los profetas, hermanos. Porque no había nada oculto que no se les revelara. Fíjate, tú llegarías, voy a predicar. Palabra de Dios, ¡pum!, se levanta. Eduardito, dice el Señor, siéntate. Y como vamos a saber que va a ser profeta, el Eduardito, entonces me siento. De verdad, hermanos. Y me sorprendió porque una semana antes yo le decía a Dios, Dios, quiero que levantes profetas en la iglesia. Fíjense, yo le dije eso a Dios.
¿Que nos va a chupar la bruja? Pues sí. Pero es bueno para estos tiempos, hermanos. En verdad. Porque habemos muchos que somos rebeldes y que somos orgullosos y soberbios. Estás mal. O sea, ¿me está diciendo que yo estoy mal? Pues usted no se ha visto. Si no somos así, hermanos. Ya me gustaría ver eso, hermanos. ¿Cómo vamos a estar todos? Todos, incluyéndome, ¿no? Pero fíjense, le dije a Dios, no sé qué vaya a pasar, Señor, pero hoy te pido esto. Te pido un favor. Levanta ahí el ministerio profético en la iglesia. Y me habla la semana, pastor, tengo una palabra, desde la otra semana me la dijo el Señor, pero se me había olvidado y otra vez me la recordó. ¿Cuál? Dice el Señor que va a pasar esto y esto en la iglesia. Wow. Les voy a decir un secreto. ¿Saben con quién comenzará ese ministerio profético? ¿Les digo, hermanos? No. Bueno, va a ser con un hombre y va a haber más mujeres con ese don. Perdón, con ese ministerio. Ya no van a estar de viperinas, ya van a estar hablando en lenguas. Ya no van a estar comiéndose al prójimo. ¡Ay, dice el Señor! ¿De verdad? Sí, hermana. Susi. Sí. Pero la semana pasada oraba a Dios. Sí. Y ahorita, escuchándolo a usted, oraba a Dios. Y cuando a veces oro a Dios, trae cosas, pastor, que a veces pues no le comento. Pero ahorita el Señor me dice que lo comente. Ciertamente, y lo confirma, decía él que va a levantar en Betel profetas. Así es. Y palabra, dice la Biblia que el Señor da palabra para exhortar, para consolar y para edificar. Y va a levantar, y ahorita lo confirmó con lo que usted está diciendo. Amén. Bueno, como les dije, ya me pasé 2 minutos, solamente quiero decirles esto. Hasta aquí quedamos, ya el martes lo terminamos. Fíjense, hermanos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, un ministerio, que era uno de los siete, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, el don, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, ahora un ministerio llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Señor, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí está hablando un profeta. No tiene el don de profecía. Está hablando un profeta. Están operando esos dones. ¿Qué don está operando ahí? Sabiduría. Esto es lo que va a venir. Entonces pensaban, o en la iglesia se ha movido, en la iglesia en general, que los que tienen el don de profecía tienen todos esos dones. No. Ahí está hablando de las doncellas, de las hijas de Agabo, que tenían el don de profecía. Pero si tenían el don de profecía, ¿por qué no pudieron ver esto? ¿Por qué? Porque no operan como profetas. El que opera como profeta tiene ciencia, sabiduría, discernimiento, profecía y fe. Entonces, amados hermanos, no es lo mismo un profeta que el que tiene el don de profecía, hermanos. No es lo mismo el don, la persona que tiene el don de profecía con el profeta y con el movimiento profético. ¿Me explico, hermanos? Así es que para que no se me dejen así,
ay, es el profeta. No, hermanos. Aun cuando se levante un profeta aquí en la casa, hermanos, la gloria es a Dios. El temor es a Dios. No al profeta, no al pastor, es a Dios. ¿Ok? Hasta aquí ya vamos a aclarar contextos dentro, si se puede el martes, contextos y ejemplos, hermanos, porque quiero que les quede claro bien esto, hermanos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, amados hermanos?